Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Lexus RX de tercera generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Por eso, los propietarios de automóviles Lexus nunca se han quejado de la baja resistencia a la corrosión de la carrocería. El crossover Lexus RX no es una excepción, los elementos de su carrocería están muy bien protegidos contra la corrosión. Pero lamentablemente hubo algunas pequeñas sorpresas desagradables. 4 a 5 años después del inicio de la operación, algunos propietarios descubrieron pequeños puntos rojos en la tapa del maletero. Resultó que la tapa del maletero del Lexus RX no estaba galvanizada, por lo que incluso un daño menor era suficiente para que se formara óxido. Afortunadamente, Lexus no culpó a los propietarios por la aparición de manchas de óxido en miniatura y rápidamente repintó el elemento dañado de la carrocería dentro de la garantía. Naturalmente, para todos los Lexus RX usados de tercera generación cuyo periodo de garantía ya haya expirado, si aparecen defectos similares, los propietarios deberán volver a pintarlos por su cuenta. Los elementos cromados de la carrocería también resultaron poco resistentes en nuestras condiciones. Sin embargo, se pueden hacer afirmaciones similares sobre casi cualquier automóvil operado en nuestro país. Las manchas de óxido en otros elementos deberían ser una preocupación seria. Son típicos exclusivamente de copias de emergencia, que, además, no fueron restauradas de la mejor manera. Sin embargo, a la hora de comprar un Lexus RX usado, en cualquier caso conviene recurrir a los servicios de un servicio especializado. Los especialistas del servicio de la empresa, utilizando un escáner especial, que los trabajadores de garaje comunes y corrientes simplemente no tienen, podrán al menos determinar en qué medida el kilometraje indicado en el momento de la venta corresponde a la realidad. Desafortunadamente, los propietarios de Lexus RX ajustan periódicamente su kilometraje real antes de venderlo. Sin embargo, solo unos pocos se gastan en desoldar y reprogramar el chip, después de lo cual resulta casi imposible detectar el hecho del ajuste del kilometraje. Digan lo que digan, la calidad de los materiales de acabado del Lexus RX no alcanza a la de sus competidores alemanes. Basta mirar las inserciones de madera lacada en la cabina, que por alguna razón recuerdan más al plástico con apariencia de madera que no es el más caro. La tapicería de cuero de los asientos se desgasta con bastante rapidez y, entre 100 y 120.000 kilómetros, el interior del crossover japonés comienza a chirriar notablemente. Durante este mismo kilometraje, se pueden esperar problemas con el sistema multimedia de Mark Levinson, cuyo sonido, por razones desconocidas, desaparece y luego vuelve a aparecer. Además, el sistema multimedia a veces puede fallar y, por ejemplo, expulsar un disco espontáneamente. Afortunadamente, en la mayoría de los casos no se trata de reemplazar la unidad principal ni de realizar reparaciones costosas. En la mayoría de los casos, basta con desmontar el sistema multimedia y luego limpiar a fondo los contactos de todos los botones y conectores. A veces puede ser necesario actualizar el sistema de audio. De lo contrario, el crossover japonés no tiene problemas electrónicos importantes. Es gratificante que ni en el sistema de aire acondicionado ni en la calefacción interior existan puntos débiles. Al inspeccionar un vehículo usado, se debe prestar especial atención a la óptica. Más precisamente, de la dirección de las de luz. El hecho es que con la edad, el sensor de posición del cuerpo falla, después de lo cual los faros que tiran pedos comienzan a brillar bajo tus pies o hacia el cielo. Reemplazar el sensor no es difícil, pero sí bastante costoso. Muchas piezas del Lexus RX, en principio, no son baratas, lo que predeterminó el interés por ellas por parte del mundo criminal. A menudo, después de aparcar durante la noche, los propietarios de un crossover japonés descubren que el coche ha perdido los espejos laterales. Un espejo normal con calefacción costará la mitad. La versión de tracción delantera del RX 270 es muy rara en nuestro mercado secundario. No tiene sentido lamentarse de esto, aunque solo sea porque no tiene mucho sentido comprar una modificación del crossover con tracción simple.
La flemática aceleración hasta los primeros 100 km por hora, que dura unos 11 segundos, no encaja con la imagen premium del crossover. Al mismo tiempo, el Lexus RX 270 en modo ciudad necesitará al menos 12 a 13 litros de combustible cada 100 kilómetros. Es decir, tampoco podrás ahorrar en combustible. En cuanto a la confiabilidad del 4 de gasolina de 188 caballos de fuerza, que recibió el índice interno de fábrica 1AR-FE, se encuentra en un nivel bastante alto. Entre sus puntos débiles típicos se encuentra la bomba poco duradera, que puede soportar una media de 100 a 150.000 kilómetros, y requiere un acoplamiento VVTi después de ser reemplazada después de un recorrido de 100.000 kilómetros. En cuanto a la cadena de distribución, ha demostrado ser muy fiable. El reemplazo será necesario solo después de que el automóvil haya recorrido al menos 250.000 kilómetros. Comprar un Lexus RX 270 no está justificado. Además, por el mismo dinero se puede encontrar una modificación con tracción total. Además, esto es válido tanto para la versión RX 350 como para la híbrida RX 450h. No existen contraindicaciones para adquirir ninguna de estas modificaciones. Externamente, el híbrido se diferencia de un crossover normal solo por las placas de identificación azules en la carrocería y los parachoques ligeramente modificados. Las historias de terror de que una batería híbrida en nuestras condiciones durará como máximo entre 3 y 4 años son cosa del pasado. La experiencia operativa del Lexus RX híbrido en nuestro país sugiere que las baterías pueden durar en funcionamiento más de 10 años. Pero es importante comprender que a la batería de cualquier automóvil híbrido no le gustan los largos periodos de inactividad. En consecuencia, aquellas unidades Lexus RX 450h que han estado inactivas durante mucho tiempo esperando a un nuevo propietario deben diagnosticarse con especial cuidado. Es mejor evitar aquellos híbridos que fueron restaurados tras un accidente. Es posible que mientras esperaba los repuestos necesarios, el coche permaneciera inactivo durante varios meses, lo que ciertamente no aumentó la duración de la batería. Los modelos híbridos en los que la batería está en sus últimas etapas pueden identificarse incluso durante una prueba de conducción. Si una instalación híbrida utiliza solo un motor de gasolina, esto puede indicar posibles problemas. En atascos lentos y durante las paradas, el Lexus RX híbrido debería convertirse en un coche eléctrico. Idealmente, un motor de gasolina debería empezar a funcionar solo durante una aceleración intensa y altas velocidades. Si esto no sucede, deberías volver a pensarlo detenidamente. No se puede contar con un reemplazo económico para una batería agotada. Puede ahorrar un poco contactando con talleres no oficiales, cuyos artesanos pueden sustituir los paquetes individuales de la batería. Por cierto, el Lexus RX híbrido no está destinado en modo alguno a la conducción todoterreno. Si las ruedas delanteras patinan, el par se transmite al eje trasero mediante un motor eléctrico. En general, una tracción total enchufable de este tipo resulta inútil en terrenos accidentados. En cuanto al motor de gasolina que forma parte de la central híbrida, no se diferencia mucho del motor de 3,5 litros de la versión Lexus RX 350. La diferencia fundamental entre el motor híbrido 2GR FXE y el convencional con índice 2GR FE es que el primero utiliza el ciclo Atkinson para su funcionamiento. Además, el motor de gasolina de la versión híbrida tiene una relación de compresión ligeramente menor. Debido a su diseño similar, ambos motores de gasolina del crossover japonés tienen características y desventajas comunes. Ambas unidades se consideran de alta temperatura y extremadamente sensibles al sobrecalentamiento. La situación se ve agravada por el hecho de que la pantalla no siempre indica a tiempo que el nivel de anticongelante en el radiador ha bajado a un nivel críticamente bajo. Esto suele ocurrir debido a la formación de bolsas de aire. Curiosamente, Lexus no prevé ningún tipo de limpieza del radiador de refrigeración durante el mantenimiento, por lo que incluso en automóviles con un kilometraje de 70 a 80.000 kilómetros puede obstruirse con suciedad.
Naturalmente, en este caso no se puede hablar de eficiencia operativa. Para los propietarios del Lexus RX, el lavado a fondo del radiador de refrigeración debería convertirse en un procedimiento obligatorio que debe realizarse cada 50 a 60.000 kilómetros. En cuanto al radiador de refrigeración en sí, después de un recorrido de 120 a 150.000 kilómetros probablemente será necesario reemplazarlo. A la hora de inspeccionar el vehículo que te gusta, debes prestar especial atención a la ausencia de fugas de aceite entre la unidad de potencia y la caja de cambios. Si todavía quedan rastros de aceite, debe estar preparado para reemplazar el sello de aceite trasero del cigüeñal. Este mal funcionamiento, por cierto, puede indicar indirectamente un kilometraje muy elevado. Como regla general, las fugas se detectan solo en aquellos crossovers que han recorrido al menos 250.000 kilómetros. Para reemplazar el sello de aceite, será necesario desmontar la caja de cambios, porque el precio del trabajo será muy impresionante. Casi todos los propietarios del Lexus RX en algún momento notan que el arranque del motor va acompañado de un crujido claramente audible. El problema se conoce desde hace mucho tiempo y afecta a los acoplamientos del sistema VVTi. Otra cosa es que los sonidos extraños no afectan la confiabilidad de ninguna manera, sino que indican que el propietario ahorró en aceite de alta calidad y que el automóvil en sí tiene un kilometraje de al menos 100.000 kilómetros. Al igual que en un motor de 4 cilindros, en un motor de 6 cilindros la cadena de distribución dura al menos 200 a 250.000 kilómetros. Junto a ello, tendrás que sustituir 2 cadenas de equilibrado, tensores y amortiguadores. Como resultado, el mantenimiento de la distribución se convierte en un placer muy costoso, pero después de gastos considerables, uno puede volver a olvidarse de la cadena de distribución durante los próximos 200.000 kilómetros. Cabe destacar que, a diferencia del sedán Lexus GS, el crossover RX está prácticamente libre del conocido problema del quinto cilindro. Un menor impulso y una ubicación diferente en el compartimento del motor influyen. No hay ninguna queja sobre la transmisión automática iSinus 660E/F. Con un mantenimiento adecuado, puede soportar fácilmente 300.000 kilómetros. Lo principal es no olvidarse de la necesidad de cambiar el aceite de la transmisión cada 60.000 kilómetros. En ningún caso se recomienda ahorrar en servicios de aceite, ya que la transmisión automática Lexus RX, a pesar de su fiabilidad, es muy sensible a la limpieza del aceite. Tampoco hay necesidad de preocuparse por el sistema de propulsión de la versión híbrida. La normativa oficial prevé la sustitución del fluido de trabajo en la caja de transferencia y las cajas de cambios cada 40.000 kilómetros, pero una vez finalizado el periodo de garantía, muchos propietarios se olvidan de este procedimiento. Como resultado, el intervalo de reemplazo aumenta de 2 a 3 veces. En otras palabras, el mantenimiento completo de la transmisión después de comprar una copia usada debe realizarse sin falta. El único punto débil en la suspensión del crossover japonés son los puntales amortiguadores. Hay muchos casos en los que los puntales comenzaron a tener fugas después de un recorrido de 40 a 50.000 kilómetros. Por otro lado, los amortiguadores originales en la mayoría de las copias presentadas en el mercado secundario probablemente ya hayan sido reemplazados por análogos de mayor calidad de otros fabricantes. Durante unos 100.000 kilómetros, la suspensión del Lexus RX utiliza palancas. En promedio, los bujes duran alrededor de 150.000 kilómetros, aunque hay muchos casos en los que solo fue necesario reemplazarlos después de los 200.000 kilómetros. Pero si el cojinete de la rueda delantera se puede reemplazar por separado, el trasero deberá reemplazarse exclusivamente junto con el buje. La vida útil de los casquillos estabilizadores en nuestras carreteras no es muy larga, unos 50.000 kilómetros. A medida que aumenta el kilometraje, deberá prestar más atención al estado de los tornillos de inclinación de la suspensión trasera. Por una larga inactividad se vuelven amargos. La dirección del crossover japonés utiliza un diseño clásico con dirección asistida eléctrica. Prácticamente no hay problemas con ello.
El refuerzo eléctrico también se ve respaldado por el hecho de que una posible reparación improbable costará, en cualquier caso, menos que el servomotor hidráulico que se utilizó en el crossover de la generación anterior. En un Lexus RX con mucho kilometraje, puede producirse un ligero golpeteo en el mecanismo de dirección. Por lo general, su origen es un engranaje desgastado en la caja de cambios del amplificador. Con menos frecuencia, un eje de columna de dirección intermedio desgastado. Curiosamente, este problema es más típico de aquellas copias que se lanzaron en 2009 a 2010. Para el Lexus RX, puede seleccionar fácilmente un juego de pastillas y discos de freno originales o uno no original de alta calidad. Esto deberá hacerse con relativa frecuencia, ya que debido al considerable peso del automóvil, los discos y pastillas no pueden presumir de una larga vida útil. Además, los discos de freno delanteros del Lexus RX tienden a sobrecalentarse. Afortunadamente, entre los propietarios del crossover japonés no hay tantos fanáticos de un estilo de conducción agresivo. El Lexus RX de tercera generación es una excelente opción para un crossover premium usado. Para aquellos que buscan un automóvil que no requiera visitas de servicio mensuales, este modelo es el más adecuado. En cuanto a la elección entre la versión tradicional de gasolina y la híbrida, vale la pena centrarse en el estado de un ejemplar concreto. El híbrido gana en dinámica, pero en el futuro puede requerir importantes costes de restauración o compra de una batería nueva. Por cierto, la experiencia operativa actual muestra que el crossover híbrido no tiene ninguna ventaja significativa en términos de consumo de combustible. Además de esto, en nuestro mercado secundario hay crossovers de gasolina más tradicionales. En consecuencia, será mucho más fácil encontrar un Lexus RX 350 que cumpla con todos los requisitos del comprador. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.